Gracias a Dios por su palabra. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Eternamente y para siempre los santos del Altísimo recibirán el reino. Gloria a Dios. Amén. Quiero predicarles, hermanos, sobre este tema. La iglesia triunfará. La iglesia triunfará. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, poderoso Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por este día tan hermoso que nos ha regalado. Este hermoso tiempo, Señor, de confraternidad, de alabanza, adoración. Ahora, Señor, queremos escuchar tu voz. Habla, Señor, ministra, restaura, salva, Señor. Abre, Señor, nuestra visión espiritual. Dios, para ver tu obra, tu propósito, Dios, en estos últimos tiempos, le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, la gran comisión de Jesús es nuestra misión. Amén. Dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Amén. Estamos colaborando con Jesús. Estamos llevando una preciosa semilla, amén, de la salvación en Jesucristo. Hay un arrepentimiento que predicamos, amén. Dar espaldas al pecado por el perdón y la sangre de Jesús. Después se bautizan en el nombre de Jesús. Identificamos con la muerte, la sepultura de Jesucristo, y dice la palabra, tenemos la esperanza, amén, de resucitar en nueva vida, llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Este es nuestro mensaje, amén, y estamos predicando este mensaje. Dice la palabra, Dios quiere que su nombre sea anunciado en todo el mundo. Amén, en todo el mundo. Vamos a trabajar y vamos a colaborar con Jesús hasta el fin del mundo, y Él nos acompañará hasta el final. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, la gran comisión es nuestra misión. Jesús también agrega esto. Él dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Amén. En todo el mundo. Gloria a Dios. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Entonces vendrá el fin. En un mundo donde hay muchos cambios políticos, desastres naturales, amén, eventos que no entendemos. Gloria a Dios, hay caos, hay corrupción, hay inestabilidad, hay incertidumbre. Amén. A veces uno pregunta o piensa quién está en control. Sabemos que Dios está en control. Amén. Él es soberano. Y también Él está en control, hermanos, a cómo esta iglesia va a crecer y qué pasará al final. Amén. Digo, este evangelio será predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gloria a Dios. Esto, hermanos, habla del momento donde simbólicamente hay un momento donde la historia termina. Amén. Y el único que fue hallado digno, amén, o que tuvo la autoridad o tendrá la autoridad, amén, de tomar ese libro y decir, ahora
es el fin de la historia. Amén. Ahora es el cierre, gloria a Dios, será Jesucristo. Amén. Y Él parará en ese momento para comenzar, amén, a finalizar la historia en ese momento. La historia, amén, según este versículo termina cuando se cumple la misión de predicar el evangelio a todas las naciones, amén. Por eso nuestra misión es tan importante, amén. Por eso nosotros también tenemos este enfoque para misiones. Hablamos de nuestra misión no solamente aquí en Houston o en Texas o en los Estados Unidos o en los países de Sudamérica, Centroamérica, pero también todo el mundo estamos participando con nuestras ofrendas y nuestras oraciones, y Dios está edificando a esta iglesia en todo el mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Todo el mundo. Hay un testimonio, amén, a las naciones del poder de Dios para salvar. Tan cierto como Dios es Dios, así terminará la historia, dice la palabra. El mundo no terminará por el calentamiento global, hermanos. No importa qué usted cree, si está a favor o en contra, amén. Si cree algunas cosas o no, no es el punto. El calentamiento global, amén, no terminará este mundo. Gloria a Dios. O porque el sol se explota. También dicen que en unos cuantos billones de años el sol explotará. Se apagará, gloria a Dios. Según los científicos, el mundo no terminará con ese evento. Amén. O porque un meteorito masivo destruye la tierra, también es otra idea. Amén. Que un meteorito va a pasar en uno de estos días, quién sabe, y va a pegar a la tierra. Amén. Y va a ser catastrófico y el mundo terminará en ese momento, gloria a Dios. Tampoco el mundo terminará con una explosión nuclear. A veces escuchamos todo esto de la guerra y ahí sacó también Rusia de las armas nucleares. Amén. Y el mundo se estremece y todo el mundo comienza a pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Gloria a Dios. Ya están hablando de tener los códigos listos para reaccionar, gloria a Dios, en el momento de ataque. Pero el mundo no terminará, hermanos, con una explosión nuclear. Amén. Así no va a terminar esto, gloria a Dios. Porque Jesús dijo, el mundo termina, la historia termina, el fin vendrá cuando Dios ha terminado su misión, amén, de edificar a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces vendrá el fin. La iglesia triunfará, gloria a Dios. Dios terminará su obra y su misión en este mundo espiritual. Y entonces vendrá el fin. La historia termina cuando Dios dice que la historia termina. Amén. Nuestra fe está en un Dios soberano y su reino, dice, es para siempre. Gloria a Dios. Amén. El libro de Daniel declara este mensaje muy profundo y poderoso. En tiempos de incertidumbre igual que vivía Daniel, él proclamó esto, que el cielo gobierna. Amén. Que el cielo gobierna, gloria a Dios. Dios obra a través de la vida fiel de Daniel para declarar su grandeza y soberanía por las palabras del rey pagano de Babilonia, Nabucodonosor. ¿Cómo escogió? ¿Qué escogió Dios? Amén. ¿Quién escogió Dios para dar este mensaje? Un rey pagano. Amén. Él dijo, yo puedo hablar por este hombre, yo puedo hablar a través de este rey pagano y anunciar mi propósito, amén, y mi poder en este mundo. Daniel registra una visión recibida de Dios. Es un tiempo mencionado en esta visión que es interesante porque sirve como reloj profetizando la venida y ministerio de Jesucristo. Habla de un periodo de 490 años hasta el santo de los santos será ungido. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo.
sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Gloria a Dios. Daniel recibió esta palabra en visión y esto habla, hermanos, comenzó una cuenta regresiva desde esa profecía, el comienzo de esa profecía, anunciando la llegada de Jesucristo. Daniel es un libro clave para las profecías de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, cuando habla de la venida de Jesucristo, que ya sabemos, amén, porque gracias a Dios estamos de este lado de la historia. Daniel, después de esta visión, dijo: Dios, no entiendo. Amén. Yo no entiendo todas estas cosas. Y Dios le dijo: tranquilícese, Daniel. Amén. Sigue tu vida. Vas a dormir o vas a morir. Gloria a Dios. Y después estarás para ver esto en la eternidad. Amén. Pero tú y yo tenemos la ventaja que ya hemos visto la historia. Estamos viendo hacia atrás el cumplimiento de esto. Entonces estos 490 años abarcan un periodo de historia desde la liberación del cautiverio de Babilonia hasta la pasión de Jesús. Más o menos un tiempo entre los testamentos, entre Malaquías y Mateo. Había un periodo de tiempo de 400 años, gloria a Dios. También lo hablan, amén, un tiempo de silencio, gloria a Dios. Pero ¿qué dice Dios? Dios está avisando y profetizando cómo será el fin, amén. Él dijo a Daniel: estos son los últimos tiempos, amén. Así será el fin y comienza con la venida de Jesucristo, gloria a Dios. Inicia con la fundación de la iglesia del Señor Jesús, y esta iglesia, dijo, llenará todo el mundo, amén. Y cuando se haya cumplido la misión de la iglesia, entonces vendrá el fin, gloria a Dios. Hermanos, la iglesia triunfará, amén. La misión de la iglesia es primordial, amén, en este mundo. La imagen que él da en esta visión o este sueño representa los 4 reinos que gobernarán el Medio Oriente, comenzando con el imperio actual, que era Babilonia. Él dijo al rey: tú eres rey. En esa imagen o esa gran imagen que estaba de pie hablando a Nabucodonosor con un aspecto terrible, dijo: la cabeza de esta imagen es de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Él dijo en la misma visión, Dios le dijo: la cabeza de oro fino eres tú, Nabucodonosor. Amén. Tú eres el rey actual de Babilonia. Y sigue hablando de los pechos y brazos de plata. Dice: Medo Persia, que fue fundado por Ciro. Vientre y muslos de bronce fue Grecia. Piernas de hierro, pies de hierro y barro mezclado, que era el imperio romano. Amén. Ahora, nosotros podemos ya ver el cumplimiento preciso de la profecía, porque estamos viendo desde aquí hacia atrás. Gracias a Dios todo esto ya se cumplió. Pero él lo profetizó 450 años antes que sucediera. Amén. Porque Dios es soberano. Por eso lo llamamos la profecía. Amén. Dios estaba hablando de cosas futuras. Amén. Estaba hablando como solo Dios puede hablar. Amén. De lo que va a acontecer. Amén. Gloria a Dios. Y él estaba diciendo: mira, Daniel, esto es lo que va a pasar. Agrega a la visión esto. Dice: estabas mirando cuando una piedra fue cortada, no con mano. Hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro. Toda la imagen, amén, vino para abajo. Fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó
toda la tierra. Gloria a Dios. Ese gran monte, hermanos, es la iglesia del Señor Jesucristo y llenará al mundo entero. Amén. Y esa piedra, gloria a Dios, que vino del cielo, es nadie más, amén, o menos que el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nuestra roca, gloria a Dios, la roca de esta salvación, quien vino y desmenuzó los pies de barro y hierro colado. Gloria a Dios. Él dice en Daniel 2, 44, 45, en estos días o los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce y el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Esto habla, hermanos, del imperio romano. Ya estaba débil, amén. Ya estaba fracturando el reino romano, el imperio romano. Y llega a la iglesia cristiana, y por su influencia, amén, por su testimonio, gloria a Dios, por el poder de Dios que se manifestó a través de la iglesia o la nación, amén, de Roma se convirtió en una nación cristiana, amén. Se declaró como una religión cristiana nacional, porque Dios es soberano. Es exactamente lo que Dios estaba profetizando. Dice la palabra, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. No se preocupe, Daniel, lo que estaba diciendo Dios en tiempos de prueba, en tiempos de crisis, en tiempos oscuros, en tiempos de cautiverio en el cual estaba el pueblo de Dios en ese momento. Él dijo, Dios sabe lo que está pasando. Amén. Estoy en control de los eventos actuales, de los eventos en el futuro, de las naciones, de un rey pagano. Amén. Estoy manejando todo esto. Gloria a Dios. El rey pagano Nabucodonosor hizo esta declaración acerca de la soberanía de Dios después de ser humillado por Dios. Amén. Dios lo humilló, Él se levantó, amén, en su arrogancia, exaltándose, hablando de su autoridad, de sus riquezas. Amén. De todo lo que hacía Él como rey ahí en Babilonia. Una de las naciones más ricas en aquel entonces, una de las 7 maravillas del mundo estaba en Babilonia. Él se jactó y se exalta en ese momento, y Dios le dijo, yo te di el poder, amén. Yo te di la autoridad, gloria a Dios. Y si no lo creas, si sigue con ese orgullo, te voy a enseñar. Y lo humilló, gloria a Dios. Él se arrastra por 7 años, amén, como bestia en el campo. Se le crecieron las uñas como garras, amén. Su pelo creció, gloria al Señor, como animal, y ahí quedó como bestia, amén, en un tiempo de humillación y disciplina. Pero dice, cuando Dios levanta la disciplina, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón fue devuelta y bendije al Altísimo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y alabé y glorifiqué a aquel vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aleluya. Digo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, no hay quien le diga qué haces. Nadie puede cuestionar a Dios. Él enseñó esto y habló todas estas hermosas profecías usando un rey pagano. Nuestro Dios es sabio, omnipotente. Él puede intervenir, hermanos, y dirigir en los asuntos del hombre, en cualquier nación, cualquier gobierno humano, y nadie puede detener su mano.
preguntarle qué haces. Esta visión de Daniel es una profecía asombrosa de la primera venida, del advenimiento de Jesús cuando nació en Belén. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Dios intervino en la historia como Jesús, siendo la sabiduría y el poder de Dios. Dice en Hebreos que Dios ha hablado en estos últimos tiempos por Jesús. Amén. En otros tiempos había hablado por los profetas, por una zarza que ardía. Amén. Escribiendo en el muro como con el rey en Daniel. Pero en estos días ha hablado por el Hijo Jesús. Amén. Escuchamos la voz de Dios, vimos la gloria de Dios. Cuando este mensaje fue dado a Daniel por el ángel Gabriel, Jerusalén había estado en ruinas por casi 70 años. En el tiempo que estuvieron cautivos en Babilonia. El mensaje habla de un tiempo de 69 periodos de 7 años o 483 años más o menos. Y comenzaría a cantar desde un futuro decreto dándole a los judíos permiso de restaurar y reconstruir a Jerusalén. Después de estos 483 años, entonces llegaría el Mesías. Estos son los 70 semanas. Amén. Marca el momento que llegaría Jesús. Entonces en ese momento Daniel no entendió, pero nosotros mirando atrás sí podemos entender que cabalmente según la historia se cumplió todas estas profecías. Comenzó la cuenta regresiva del reloj profético marcando la llegada de nuestro Salvador Jesucristo. Esa roca que venía, amén, del cielo, gloria a Dios, para iniciar la iglesia. ¿Cuándo se cumplió la profecía? Gálatas 4:4 dice, para cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahí está la frase, refiere al tiempo de Daniel. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gabriel anuncia a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y aquí está su reino, no tendrá fin. Amén. Agarrando la misma frase de la profecía, este reino es para siempre. Esta iglesia perdurará para la eternidad, hermanos. Amén. Y esto se va a acabar en este mundo cuando la misión de la iglesia se haya cumplido y no antes. Por eso, hermano, nuestra misión es tan importante y tan preciosa de edificar la iglesia del Señor Jesús. Predicar el evangelio a toda criatura como nos ha mandado hacer. Juan dijo y diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan también lo recibe también en ese momento especial, en el bautismo de Jesús. Él alzó sus ojos, miró a Jesús y dijo, he aquí el Cordero, amén, que quita los pecados del mundo, gloria a Dios. Ahí lo anuncia y lo presenta como ese Cordero de Dios. Jesús mismo proclamó después que Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Amén. Él se identificó como el cumplimiento de la profecía y dijo, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Sabemos, hermanos, que exactamente al día 483 años después del decreto del rey Artajerjes, él dio el decreto, Ciro dio el decreto o la orden para poder volver a Jerusalén. Esto es el tiempo de Esdras, de Nehemías, amén. El tiempo donde hubo la reedificación de Jerusalén. Cuando hablamos de los muros fueron reedificados, este es el tiempo bajo Nehemías cuando reconstruyeron y restauraron la ciudad después del cautiverio. Fue esa orden de Ciro, pero la orden de construir vino 15 años después por Artajerjes.
Él les dio la orden y también Dios milagrosamente suplió los materiales. Amén. Este rey dijo, denles el oro, denle los utensilios que fueron robados, amén, cuando fueron llevados de Jerusalén, denles la madera, amén, las piedras, cuanto lo que necesiten, amén, para reedificar el templo y los muros. Milagrosamente Dios usó a este rey pagano para restaurar a la santa ciudad. Fue este edicto, esta orden, amén. Este día, gloria al Señor, 483 años después, nuestro Señor Jesús entra a Jerusalén montado en un burro y recibido por la adoración del pueblo. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Fue el único momento en su ministerio que Él fue llamado Rey. El único momento que recibió esa gloria y esa honra, porque tuvo que cumplir la profecía. Cualquier otro momento Él dijo, solo hay uno bueno y es Dios. Amén. Si has visto a mí, has visto al Padre. Mis palabras no son mías, son de Dios. Mis obras no son mías, son de Dios. Se presentó como un hombre perfecto y sumiso. Amén. Y sometido a Dios. Vivió todo su ministerio como un hombre perfecto. Gloria a Dios. Nunca usurpó la autoridad de Dios. Nunca dijo yo soy Dios. Pero este día recibió esa alabanza y ese reconocimiento como rey. Porque tuvo que entrar y cumplir la profecía. Fue el único día que permitió a sus seguidores proclamarle Rey de Israel. Entonces llegó la roca, amén. Llegó nuestra salvación y esta roca desmenuzó a Roma y llenó toda la tierra. Y tú y yo hoy todavía estamos, hermanos, edificando el mismo reino, edificando la misma iglesia, gloria a Dios, proclamando el mismo gran monte que está llenando toda la tierra. Lo que era Babilonia está, hermanos, en los escombros, amén. Está enterrado, gloria a Dios. Lo que era una de las 7 maravillas del mundo ya no existe, amén. Ellos no están, gloria a Dios, pero la iglesia permanece para siempre, amén. Todavía está la obra del Señor Jesucristo llenando toda la tierra, porque la iglesia triunfará. Gloria a Dios. Todos esos gobiernos pasaron, todas estas personas Dios usó y murieron y ahí quedaron, gloria a Dios. Pero hay un remanente que es la iglesia, los fieles que siguen siendo usados por Dios para anunciar a este mundo que hay un Dios todopoderoso, hay un Jesús Salvador, amén, y hay una iglesia a la cual puede entrar, amén, y ser restaurados por el poder del Espíritu Santo. Pablo testificó así, hablando de esta gran obra o este gran milagro de la influencia de la iglesia en el mundo. Y quiero enfocar un poco en esto porque a veces podemos sentir que no podemos avanzar. Amén. Vamos contra la corriente, hermanos. Vamos contra mucha oposición. Amén. Hay mucha oposición. Amén. Contra, gloria a Dios, la justicia. Amén. Contra los cristianos, contra nuestros principios. Este mundo, amén, opone a Dios. Pero Pablo testifica en Romanos 1, 7 y 8 a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, los que están en Roma, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Gloria al Señor. Ahí está el cumplimiento de la profecía. Dios estaba edificando y levantando su iglesia, comenzando desde esa ciudad pagana, porque esa piedra iba a desmenuzar los pies de barro y de hierro mezclado. La historia de la iglesia en Roma está bien documentada históricamente. La Biblia incluye una carta escrita a los cristianos en Roma. Gloria a Dios. Que su fe se divulgó por todo el mundo.
El libro de los Hechos registra que Pablo, siendo judío, era ciudadano romano por nacimiento. Amén. Y Dios llama a Pablo a predicar a los gentiles. Gloria a Dios. Levanta este gran misionero y gran predicador siendo ciudadano romano. Pablo y Pedro edificaron la iglesia en Roma y los cristianos fueron esparcidos por todas las ciudades del territorio romano. También la dispersión fue parte de la voluntad de Dios. Fueron perseguidos, fueron empujados, amén, fueron atribulados, pero Dios tenía su propósito, quería esparcir, quería repartir, quería echarlos como sal y luz, amén, a través de todo ese imperio romano para cumplir la profecía de que la iglesia iba a influir, amén, en ese imperio. En el vemos que Pedro también estableció una sede en la ciudad de Roma. Amén. También fue matado en la ciudad de Roma. Todo esto, hermanos, era para cumplir la profecía de Dios, que ahí iba a comenzar un gran avivamiento entre ese imperio romano. En el primer siglo, las autoridades romanas usaron a los cristianos como chivos expiatorios. Los cristianos fueron culpados y castigados por cualquier plaga, cualquier deficiencia en la economía, hasta una invasión por los enemigos. Ellos echaron la culpa, amén, y mataron a los cristianos. No tuvieron libertad de culto, no tuvieron la libertad de adorar a Dios. Amén. En eventos públicos hicieron antorchas humanas de los cristianos y los prendió en fuego. Los ataron a cruces y fueron despedazados por fieras. Todo esto al aplauso y la risa de los espectadores. Amén. Estamos hablando del nacimiento de la iglesia. Dice, por la sangre de los mártires, amén, creció la semilla del evangelio. Gloria al Señor. Así fue, hermanos, comenzó la iglesia bajo mucha persecución. Después de 3 siglos de hostilidad, de persecución, martirio, entonces el emperador Constantino legalizó el cristianismo en todo el imperio romano. Gloria a Dios. En 380 después de Cristo, el cristianismo fue declarado la religión oficial de Roma. Al cierre del siglo IV, la mayoría de los ciudadanos eran cristianos. Cuando el poder político de los emperadores colapsó con la caída del imperio romano en 410, la iglesia perduró como la influencia dominante en la política y la cultura romana. Amén. Cumpliendo al pie de la letra la profecía de Daniel. Esta piedra, gloria a Dios, este gran monte, esta iglesia preciosa de los hijos de Dios, de los santos del Altísimo, van a desmenuzar los pies de hierro y de barro mezclado, amén, y llenará todo el mundo la iglesia. Comenzando desde ese punto. ¿Cuántos han gloria a Dios? Dije que la iglesia triunfará, amén, la iglesia triunfará. Dios está a cargo de esto. Dios está obrando y edificando a su santa iglesia. Y nada ni nadie lo va a detener. Nadie le va a preguntar qué haces, Dios, porque Él lo está haciendo, amén, con gran poder y también con unos hermanos fieles como nosotros. Gloria a Dios, que entendemos esta preciosa palabra de Dios. Así fue la profecía fue cumplida. Daniel en 2:34 dijo, estabas mirando entonces que esa piedra fue cortada. No con mano, hirió a la imagen en sus pies, de hierro de barro cocido, y los desmenuzó. Y este gran monte llenó toda la tierra. Pablo entendió esta maravilla. Él dijo en Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él sabía que estaba cumpliendo lo profético. Amén. Él sabía el propósito de Dios en su ministerio. Dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En ese momento estaban siendo perseguidos, estaban siendo torturados, amén, estaban siendo encarcelados. Hasta Pablo mismo participó en eso, llevando a los cristianos a la cárcel. Pero Dios dijo, no, tengo otro propósito
para ti. El quien era perseguidor, amén, ahora es predicador, gloria a Dios. Y está predicando a los que están en Roma. Jesús es el poder para salvar y restaurar. No me avergüenzo del evangelio. Él había observado la lujuria, el desenfreno, la tiranía, la corrupción, la idolatría en las ciudades de Roma, pero no se echó para atrás. Él dio esta razón en Romanos 1:16, porque el evangelio es poder de Dios para salvar. Es un testimonio del poder transformador de Dios, hermanos, la influencia de la iglesia. Dios vio también la depravación de Roma con la esperanza de verla restaurada, dando olor fragante como la nueva Jerusalén. Entonces, en el siglo IV, Roma fue declarado un estado cristiano. Un reino destacado por corrupción, por lujuria, una sociedad depravada, llegó a ser un estado cristiano. ¿Por qué? Por la influencia de la iglesia del Señor Jesús. Amén. También donde Dios nos tiene hoy, en este mundo, en este caos, incertidumbre. No importa los cambios en la política, los cambios en el liderazgo, lo que está pasando, hermanos. La iglesia puede influir. La iglesia puede cambiar el mundo. La iglesia puede ser sal. Amén. Y luz, y predicar este evangelio que va a convertir a muchos y restaurar a muchas vidas, porque la iglesia triunfará. Jesús es la roca. Por eso dijo a Pedro, quien tenía su sede en Roma, amén, quien estaba ahí funcionando, gloria a Dios, como el obispo, amén, allí dijo a Pedro, tú eres una roca. Amén. Pero hablando de Jesucristo, porque Él había hablado, amén, una revelación de quién era Jesús, gloria a Dios. Y Él dijo, Dios te ha revelado eso, amén. Tú eres una roca, pero sobre esta roca, yo, Jesucristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas de Hades no prevalecerán en contra de ella. Porque esta es la roca del ángulo. La primera piedra del santo edificio que es la iglesia. Dijo Isaías, por tanto Jehová el Señor dice aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresurare. Y esta roca, hermanos, desmenuce la oposición, desmenuce el pecado, desmenuce las ataduras, desmenuce todo arma forjado contra nosotros. Esa roca es Jesucristo. Y Él es la primera piedra de la iglesia. Pedro da este ánimo, esta palabra de ánimo a la iglesia, a los hermanos. Digo, acercándonos a Él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, tú y yo, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, lo que creéis, Él es precioso. Para los que no crean, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. Entonces yo les animo como Pedro, somos piedras vivas, gloria a Dios. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la comisión? Amén, de Dios. Edifiquen la iglesia. Amén. Sean colocados, hermanos, como piedras vivas y preciosas, y edifiquemos a la iglesia. Esta iglesia está estable, está firme, ha perdurado siglo tras siglo tras siglo. Y seguiremos predicando el evangelio del Señor Jesucristo hasta el fin. Y Él nos acompañe hasta el final del mundo.
Gloria a Dios. Entonces dirá él, ya terminó esto. Ya terminó esto. Nuestra roca. Jesús proclama hoy, como en aquel día Jesús les dijo: nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces el perito arquitecto, quien es Dios, comenzó a construir. Él comenzó la iglesia, hermanos, con Jesús. Él tenía la madera, los clavos, el martillo romano y la roca, quien era Jesús. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Esa preciosa piedra, esa piedra no cortado a mano, que vino del cielo. Esa piedra que llegó, amén, y comenzó a influir y cambiar la sociedad romana. Es la misma iglesia, hermanos, que influye, que ama, que predica, que bendice a esta sociedad también, influyendo y cambiando, hermanos, la historia para los que creen. Esta es la misión de la iglesia del Señor Jesús, la iglesia triunfante. Gloria a Dios. Tomó esa piedra desechada que llegó a ser piedra del ángulo de la iglesia, capitán de nuestra salvación. El agua y la sangre sanando y salvando a la humanidad. Cuando llegaron los soldados, dice, mas cuando llegaron a Jesús ahí colgado entre el cielo y la tierra, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua de la roca. Como cuando Moisés dijo, Dios a Moisés, habla a la roca. Habló a la roca y dice la roca era Cristo. Habló a la roca y salió agua refrescante para satisfacer su sed. La palabra de Dios está unida, hermanos. Está perfecta. Porque Dios es soberano y Él es el autor, amén, de la palabra de Dios. Amén. Entonces la roca fue perforado y fluyó agua viva. Y la sangre preciosa dando vida, sanidad y salvación, hermanos. Y esta iglesia, la iglesia que está llenando todo el mundo, está edificada sobre la roca. Amén. Estamos firmes, hermanos. Estamos estables. Y los animo, cumplamos la misión. Amén. Seguimos predicando todo el evangelio a todo el mundo hasta que llegue el fin. Amén. Porque Él está con nosotros. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, edificando algo triunfante, que es la iglesia del Señor Jesús. Jesús es nuestra roca de provisión, nuestra roca de refugio, una roca de sanidad, una roca de salvación. Y Él es el fundamento firme para la iglesia y también para nuestras vidas. Oh, gloria a Dios. Siento el poder de Dios, hermanos, aquí. Que Dios está infundiendo fe en nuestras vidas. Nos está dando, hermanos, esa perspectiva divina. Amén. De nuestra misión. Del poder que está en la iglesia. Del propósito que Dios tiene para la iglesia. Para anunciar. Para ser testimonio, dijo, a todas las naciones. El propósito que Dios tiene para este mundo a través de la iglesia. Por eso Daniel dijo, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Tú y yo lo hemos recibido. Lo hemos recibido, hermanos, de otros cristianos fieles, de otros pastores, de otros hermanos también que lucharon contra la corriente, contra la prueba. Amén. Contra oposición, pero nos entregaron, hermanos, una iglesia preciosa. Nos entregaron, hermanos, una herencia espiritual de fidelidad, de edificar una iglesia poderosa. Amén. Y hemos recibido, amén, este reino.
Y la vamos a poseer, dice la palabra, hasta el siglo, eternamente y para siempre. Porque esta iglesia es triunfante. Esta iglesia está avanzando. Y el Señor la va a edificar. Y las puertas de Hades no prevalecerán en contra de ella. Ningún acontecimiento natural ni político va a detener el avance de la iglesia del Señor Jesús. Esta iglesia triunfará. Esta iglesia triunfará, hermanos, hasta el final del mundo. Gloria a Dios. Hasta que Él diga, ya termina la historia. Porque este evangelio se ha predicado en todo el mundo. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorarle a Dios ahora mismo, hermanos. Quiero invitar a que pase a algunos comprometidos, algunos decididos, algunos santos del Altísimo, amén, que se comprometerán a predicar el evangelio a todo el mundo.